Bogotá Láser hace estas reuniones académicas, especialmente para nuestros colegas optómetras, porque nos gusta compartir el conocimiento. Y en cada charla queremos que se lleven unos tips, un pedacito de lo más importante de enfermedades oculares para que ustedes con más tranquilidad, confianza y tengan siempre como más diagnósticos diferenciales con los pacientes que atienden y estos pacientes puedan tener una atención más oportuna y derivarlo obviamente a un tratamiento más rápido cuando sea conveniente. Entonces, muchas gracias por estar acá, bienvenidos todos otra vez. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que vi mucho, ¿se escucha bien, sí? Que vi mucho en la residencia. Yo hice residencia en el Hospital de la Samaritana. Vemos muchos pacientes pues ya en la Samaritana, más que todo el área rural, con tumores conjuntivales. Entonces, entre más sepamos y más sospechemos, pues estos pacientes que en realidad tienen riesgo de hacer un cáncer en el ojo, pues podría llegar a manos especialistas más prontamente. Tenemos un invitado especial, no es Shakira, pero el doctor Pedro Felipe Salazar es nuestro especialista en oncología, oftalmólogo. Él es médico de la Universidad Javeriana, hizo su residencia en la Universidad del Rosario en la Fundación Oftalmológica Nacional y estudió en Pensilvania, en el Wills Hospital, y en Toronto, en Canadá, en el Princess Margaret Cancer Center. Okay. Con muchos años de experiencia en este tema, especialmente ha publicado con los más grandes en oncología ocular, que son los Shields, que vamos a hablar muchos artículos de ellos en esta charla. Entonces, bienvenido, doctor, gracias por sacar el tiempo y pues con él vamos a solucionar muchas dudas. Creo que las dudas ya no son hoy para mí, esta noche no son para mí, van a ser para ti. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar recordando la conjuntiva. La conjuntiva, cuando hacemos una biopsia de la conjuntiva, hay que recordar que tiene capas. Cuando se ve en el microscopio, al igual que la córnea tiene capas, la conjuntiva también. Y esto es importante porque cada capa está conformada por diferentes tipos de células. Y esas células, que son diferentes cada una, pueden generar varios tipos de tumores en el ojo, especialmente en este caso hablando de tumores de conjuntiva. Entonces, si se dan cuenta en este corte y hacemos una aproximación, la conjuntiva tiene un epitelio, es decir, que podemos tener tumores que provienen del epitelio de la conjuntiva. En el estroma conjuntival, que es todo el relleno que hay, más clarito, tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tenemos todas las células que defienden y protegen en la conjuntiva. También tenemos células melanocíticas que dan pigmento a la conjuntiva. Y de todas esas células y de todos esos vasos se pueden producir tumores en la conjuntiva. Entonces, nos vamos a basar en este artículo de la doctora Carol Shields y colaboradores de cuáles son los diagnósticos específicos de tumores conjuntivales. Y en este artículo concluyeron que el 52% de los tumores conjuntivales, es decir, la mitad son benignos y la otra mitad son premalignos o malignos. ¿Listo? Y hay un listado. Si uno se pone a leer el artículo, hay muchos tipos de tumores que se pueden encontrar en la conjuntiva. En conclusión de este artículo, y quiero que se lo lleven a casa, es que hay 3 ganadores respecto a los tumores de conjuntiva que podemos llamar cáncer o malignos, que son 3. Neoplasia escamosa de la superficie ocular, o lo abreviamos en un NESO, es decir, si ustedes ven en una historia, paciente con antecedente de NESO es que tuvo una neoplasia escamosa de la superficie ocular. Melanoma y linfoma. Esto corresponde
si ustedes ya saben estos tres nombres, ya se saben hasta el 33% de los tumores malignos de la conjuntiva. ¿Listo? Que es lo más frecuente. Y tenemos los simuladores o precursores de tumores conjuntivales, es decir, son los que son benignos o son los que me predisponen a que tenga o se conviertan en cáncer o malignos. Y estos son el papiloma, el nevus, la melanosis primaria adquirida que resumimos en PAM y la hiperplasia linfoide benigna adquirida. Esto corresponde a un 38% de tumores conjuntivales. Entonces, acuérdense de las capas que acabamos de hablar, las capas de la conjuntiva. Vamos a agrupar estos tumores que les acabo de mencionar en las capitas que les mostré en la primera foto. Ya saben y acaban de aprender del 71% de los tumores conjuntivales, es decir, van a saber un montón, que es lo más frecuente en la clínica de nuestros pacientes. Y vamos a clasificarlos en epiteliales, que son el neso y el papiloma, es decir, en el bordecito ese de la conjuntiva que les mostré, las células epiteliales pueden producir neso y papiloma. Dentro del estoma, los melanocitos pueden producir melanoma, nevus y PAM. ¿Listo? Estos son los tumores melanocíticos. Y dentro de los vasos, que están los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, en la conjuntiva, pues tenemos los más frecuentes, linfoma o la hiperplasia linfoide benigna adquirida, que son los tumores de la conjuntiva linfoide. Entonces, con eso ya tenemos un 71% de lo que necesitamos saber respecto a los tumores conjuntivales. Hay unas variantes que a veces podemos describir como NIC o un carcinoma invasivo de células escamosas a estroma, pero bueno, no vamos a profundizar en este tema, vamos a ir a lo más común. Entonces, si vemos este ojo, es un paciente que puede llegar a la consulta y decirle, bueno, tengo el ojo rojo hace mucho tiempo y no se me quita y no se me quita, y resulta pues que llegó con esta lesión. Es una lesión carnosa, vascularizada, con vasos nutricios. Si ven los vasos que pasan el limbo y llegan a esta masa, ¿sí? Con leucoplaquia, ¿sí? Y empieza a ser invasivo en toda la córnea. Si se dan cuenta, tiene todos estos vasitos y está metido en la córnea. Entonces, eso es un neso de las células epiteliales. El cáncer o es el tumor maligno de conjuntiva de las células epiteliales el más frecuente. ¿Y quiénes están en riesgo de desarrollar neso? Pacientes caucásicos, es decir, muy blancos, el 90% lo desarrollan, de edad mayor a 70 años, masculinos el 81% más frecuente. Si vemos este tipo de lesiones en un paciente joven, hay que sospechar VIH. Paciente con sospecha de neso en la conjuntiva, así sea chiquito, muy seguramente tiene VIH. O está inmunosuprimido por un trasplante de órganos. Y de acuerdo a la localización, digamos el que yo les mostré, ya les muestro más fotos, puede estar en el fondo de saco inferior el neso y son pacientes usualmente que fuman o tienen un antecedente de una enfermedad en piel que se llama xeroderma pigmentoso. Entonces, acá tenemos muchas variantes del tumor del neso o de la neoplasia escamosa de superficie ocular y así nos puede llegar a la consulta. No se les olvide esto porque pueden confundirse cuando uno no conoce, y a mí me pasó también en la residencia, si uno no conoce, pues no sospecha nunca. Y dice, esto es un pterigio, es un ojo rojo, es una piezcleritis que no se quita, le mando gotas, vasoconstrictores, se le mejora, pero resulta que tenía un tumor, ¿no? Y las variantes son en las fotos A, B, C y D. La tipo A, que es como una plaquita blanca, ¿sí la ven? Como gelatinosa, transparente, muy tenue y uno no sospecharía nada y uno dice, ese ojito, pues, ¿qué tendrá? O sea, no me parece nada grave, lo voy a vigilar. Pues no,
ya saben que puede ser una neoplasia de superficie ocular. La foto número B, es ya un poco más grande el tumor, vascularizándose por abajo, no pasa el limbo. La número C ya está invadiendo la córnea y en la foto D vemos cómo sale el fondo de saco inferior. Entonces, esas son variantes de, el neso. Acá tengo otras fotos de cómo podría verse un neso, nada más como para que se den una idea. Miren esta foto, puede pasar como un pterigio, o sea, ¿verdad? O sea, uno diría, esto puede ser un pterigio, pero hay que ver la vasculatura. Mire que está súper vascularizado por todo lado, por los lados, arriba, abajo. Tiene leucoplaquia, que es esta como aspecto blanquecino encima, ¿sí? Entonces, llama la atención, o sea, no es como un pterigio de los que usualmente vemos, ¿no? Bueno, esto sí ya tiene otra cara. Creo que ya con las fotos que les he mostrado ya todos sospecharíamos que esto sí no es nada benigno, seguramente es un cáncer. Uno difuso, un tipo de neso difuso que puede pasar, a veces son muy planitos y uno diría, pero ¿eso qué es? Eso no me parece como nada raro, pero si se dan cuenta tiene como unas pequitas que son los vasos que llamamos en sacacorcho, ¿sí? Como esos punticos rojos. La foto no tiene tanta nitidez, pero a veces se ven como en colita de marrano. Si uno se pone a ver cada puntico rojo, son como enroscaditos. Y la leucoplaquia, mire, este sí tienen bastante, y uno dice, no, eso no es un pterigio, eso tiene algo raro y lo voy a mandar para que le hagan biopsia y lo estudien. Y este que parece como una verruguita, se ve como abombadito, parece un papiloma, pero no es un tumor maligno. Y el difuso, este que ya está comprometiendo la córnea y uno dice, uy Dios, ¿qué es eso? Pues cuando vean eso, sospechan eso. Este sí es como algo más grande, es un tipo de neso que se llama mucoepidermoides, muy común. Yo lo vi mucho en el Hospital de la Samaritana también, y es de los que más hace invasión intraocular. Entonces se mete a esclera, coroides, invade todo. Bueno, ¿cómo es la epidemiología? Todos los puntos que están en color azul son hombres y los puntos en rojo son mujeres. Como les hablé, el neso es más común en hombres, ¿no? 81%. Por eso vamos a ver más colores azules que rojos en los puntitos en el mundo. África, pues, está como muy parejo en temas de género por el tema del VIH, ¿sí? Hay mucha inmunosupresión y pues allá hay bastante incidencia. Y esta gráfica muestra cómo desde el del 1972, cómo creció después de la pandemia del VIH en África la tasa de tumor tipo neso en África. Entonces, la inmunosupresión es un factor de riesgo para desarrollar estos tumores en conjuntiva. Bien, ¿cómo se trata el neso? Tiene varias opciones: cirugía, gotas o un tratamiento local como inyecciones de medicamentos. Digamos, en esta foto vemos un paciente que pues esta lesión, si no sospechamos, puede pasar desapercibida y dice, no, yo solo quito el pterigio y ya. Pero miren los vasos que tiene. ¿Sí se dan cuenta de los vasos nutricios? Esos vasos grandes, rojos, que llegan hasta la lesión. Y si los que están más cerca del televisor logran ver los mismos punticos que yo les acabo de decir, que son los vasitos en como en cola de marrano, perdón, sacacorcho, es muy característico y esto ya no se olvida. Esto ya no se puede pasar. La extracción del tumor básicamente fue con cirugía. Lo que se hace es remover desde la parte de la córnea con alcohol para quitar todas las células cancerígenas con alcohol y se toma un margen como unos 3 milímetros alrededor Doc, ¿tú vas a profundizar un poquito de este tema o otro tipo de... ¿Lo puedo comentar? Sí, listo. Entonces, básicamente se toma un margen para que el patólogo
diga, listo, enviaste todo el tumor, el borde que sacaste de 3 milímetros, no veo células cancerígenas, se fue completico, ¿sí? La otra foto, pues ya es el paciente cicatrizado después de haber hecho la resección. Tenemos tratamiento en gotas. En gotas hay varias. La mitomicina C y el 5-fluoracilo son las más usadas porque son las más económicas, pero también son las más tóxicas y son las que más producen irritación ocular y es tan tóxico que pues cierran los canalículos lagrimales, o sea, se obstruyen. El tratamiento de elección, porque es menos tóxico, es el interferón. El interferón, obviamente, pues también es, en comparación a las otras dos, es más caro y el tratamiento es mucho más prolongado, pero súper, súper efectivo. Y hay otros casos en que se usa cidofovir, pero son casos muy específicos cuando no responden al tratamiento con interferón o mitomicina 6,5-fluoracilo. Hay tratamiento local donde yo puedo inyectar el interferón o lo que llamamos la terapia fotodinámica. Este es un estudio donde se vio la eficacia del interferón y les voy a hablar un poquito, 3 cosas. El interferón sirve como inmunoterapia, significa que cura el neso, cura el cáncer de células epiteliales. Sirve como inmunoreducción, es decir, si son tumores muy grandes que el paciente cierra el ojo y se le sale, cuando se empieza a aplicar en gotas o se inyecta, disminuye el tamaño y ya luego uno puede operar esos tumores mucho más grandes. Eso significa inmunoreducción. Inmunoprofilaxis significa en pacientes que hacen recurrencias, que yo lo puedo dejar en una dosis muy bajita en gotas en el ojo y si mi paciente yo se lo quité y a los 6 meses volvió a salir, pues lo puedo dejar crónicamente cierto tiempo para evitar que vuelva a salir. Eso sí, se llama inmunoprofilaxis para prevenir que vuelva a salir. En este caso es un paciente con claramente un neso y se usó las gotas de interferón. Y miren cómo se absorbió pues todo el tumor. En este caso es un paciente muy raro porque pues es una paciente femenina de 92 años que se manejó también con interferón y miren que sobresalida del párpado inferior. Se hizo todo, o sea, el interferón hizo todo. Inmunoreducción, disminuyó el tamaño tanto que ya tocaba vertir el párpado para ver, quedaban unos restos y se terminó de curar la paciente. Se prolonga el tratamiento unos meses más y ya de eso no requirió ningún tipo de cirugía. Entonces miren cómo es de efectivo el interferón. O inyectar el interferón también. En este caso es como un neso difuso, si se dan cuenta no es tan grande, sino como solo allá arriba muy planito y se le inyectó el interferón y desaparece. Ahora, esa era la parte maligna del epitelio conjuntival. Vamos a hablar de la más frecuente, que es el papiloma. Hay que recordar que el papiloma humano tiene diferentes tipos, más de 100 tipos. Los más comunes, que son los que generan verrugas no solo en la conjuntiva, sino en la piel, en el tracto genital y en la conjuntiva, son los tipos 6 y 11. ¿Listo? Los menos frecuentes, pero también pueden estar, son el 6A, 33 y 45, y los que producen el cáncer son el 16 y el 18, tanto en conjuntiva como en las mujeres a nivel cervical. Entonces, el papiloma conjuntival, como en este niño, se puede tratar quitándolo con cirugía o crioterapia. También cuando se le aplica frío al papiloma, se empieza a recoger y se elimina. Tópico con interferón o cidofovir, que hay pacientes que no responden al interferón y se les tiene que dar cidofovir, tomado, eso es tomado, son tabletas. Sistémico con, perdón, me confundí. El sistémico, el tomado es la cimetidina y el cidofovir es otras gotas. Y también se puede hacer JAK láser para quitar el papiloma. Entonces,
acá vamos a ver un caso de un paciente que se usó interferón tanto en gotas como inyectado para retirar pues todo el papiloma. En este caso pues sí se ve muy feo, pero pues seguramente el serotipo de papiloma que tenía no era de los malos ni cancerígenos, pero obviamente esto no lo quiere tener nadie. Y miren cómo resolvió con inyecciones y tratamiento en gotas con solo interferón. En cambio, en este paciente tuvo recurrencia y ahí se le dio simetrina oral, que es el Tagamet, es la marca comercial, y se usa mucho en pacientes que tienen recidivas y les vuelve y les sale el papiloma en la conjuntiva. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí de los tumores epiteliales? ¿Alguno con preguntas? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya nos pasamos de las células epiteliales de la conjuntiva a los melanocitos. Recuerden, el maligno es el melanoma y tenemos los precursores o los que entre comillas podrían ser benignos o premalignos, nevus y el PAM. Entonces, esto es un nevus, esto no hay que alarmarse, es muy común y les doy las características típicas que los nevus tienen en un 65% quistes, usualmente están localizados en el meridiano de las 3 y el meridiano de las 9. Están pigmentados en un 85%, o sea, es muy raro que uno vea nevus sin pigmento. Y usualmente se localizan en la conjuntiva vulvar, en la carúncula y en el pliegue semilunar. Ojo con que vean un nevus en el tarso, eso es muy raro y hay que biopsiarlo, hay que mandarlo para estudio. La transformación de un nevus es muy baja, 1 en 300 a un melanoma, pero existe. Esto es el PAM. El PAM es toda esta alteración pigmentada de la conjuntiva y esto sí es algo premaligno. O sea, el PAM hay que seguirlo porque tiene una tasa muy frecuente de volverse un melanoma. Ya les voy a decir cómo puede uno decir si sí se va a malignizar o no. Un PAM usualmente aparece en mayores de 50 años, esa es la edad promedio en que puede empezar a aparecer. También pacientes caucásicos, usualmente es unilateral, es planito, no hay quistes, pero tiene riesgo de melanoma. Entonces, si ustedes ven un paciente que en un ojo tiene toda la conjuntiva pigmentada, hay que mandarlo. Y usualmente compromete todo: conjuntiva vulvar, tarsal, uniones mucocutáneas, bueno, enfermedades como el lentigo. Listo. Cuando hay un estudio que habla del riesgo de volverse melanoma, entonces cuando se hace una biopsia de ese paciente que les acabo de mostrar y la biopsia dice, es una melanosis primaria adquirida sin atipia. Sin atipia, prácticamente el riesgo de convertirse a melanoma es de 0. Pero si sale con atipia, pues hasta un 50% se pueden volver melanomas. Entonces, súper importante eso. ¿Y cómo se puede predecir el riesgo de transformación de un PAM a melanoma? Ahí está este estudio que habla, y hicieron ese estudio para saber, si me llega un paciente con PAM, ¿cómo sé si va a tener mayor o menor riesgo de convertirse en un melanoma? Entonces, el resultado del estudio dice que por cada hora que compromete el pigmento, es decir, si cogemos la córnea como si fuera un reloj y empezamos a ver cuántos horarios compromete, aumenta por cada horario 1.7 veces el riesgo de que el PAM se convierta en melanoma. Entonces, entre más pigmentada está la conjuntiva, pues más riesgo voy a tener de que se convierta en melanoma. Entonces, miren, la incidencia ha aumentado en un estudio en Estados Unidos de 20 años de diferencia. Pasaron de 50 casos por año a 200 casos por año, y esto es por la exposición ultravioleta.
hay que usar gafitas de sol y bloqueador. El riesgo de exenteración de un paciente con melanoma es de un 15% a 10 años y de metástasis de un 25% a 10 años. ¿Y por qué me puede dar melanoma? ¿O por qué un paciente puede llegar con melanoma? Se puede originar de un PAM en un 70%, ¿listo? De novo en un 15% y de un nevus conjuntival en un 15%. Y de acuerdo al origen, es decir, si yo diagnostiqué un melanoma conjuntival que salió de un PAM, tengo un 25% que haga metástasis ese melanoma a 10 años. Si es de novo, casi el 50% va a hacer metástasis a 10 años. Y si salió de un lunar de la conjuntiva, un 26% de que el melanoma haga metástasis a 10 años. Entonces, importantísimo saber de dónde salió ese melanoma conjuntival. Si fue un PAM, si fue un lunar o si fue de repente que apareció el melanoma. Bueno, acá tengo unas fotos clínicas de un paciente que puede tener melanoma pigmentado y el no pigmentado. Obviamente el de la primera foto de arriba sí se ve como dice, uy, esto sí no es normal. Pero el de abajo puede pasar desapercibido. El de abajo puede ser, no, una epiescleritis, no, un terigio inflamado, no, una pingueculitis. No, siempre hay que ver los vasos sanguíneos también, porfa, si tiene vasos en sacacorcho. Bien, eso respecto a los tumores melanocíticos. Y vamos a continuar con los tumores linfoides. Linfoma, que es el maligno, y la hiperplasia linfoide benigna adquirida, que es muy bajita, eso es un 2%. Vamos a hablar del linfoma en general, es la cuarta causa más común de malignidad en Estados Unidos, tiene una incidencia de un 4% por año y tiene dos tipos. Tiene el nodal, que es el que se da específicamente en los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos del cuerpo o en el vaso de la persona, en el órgano del vaso de la persona. O el extranodal, que es el que ya se da en conjuntiva, que es en un 9%. En los párpados podemos tener linfoma, en las órbitas se puede presentar en núvea, vítreo y retina. Y si yo diagnostico o sospecho un paciente con posible linfoma conjuntival, si es unilateral, hay un 15% de riesgo que el paciente presente a nivel sistémico el linfoma también. Si es bilateral, la mitad de los pacientes tienen linfoma en todo el cuerpo, no solo en la conjuntiva. Entonces, ¿puedo tener linfoma localizado en la conjuntiva solito sin que me esté afectando? Sí. ¿Listo? ¿Y cómo se ve un linfoma en la conjuntiva? Así. La característica es una lesión plana asalmonada, que llaman, como un pedacito de salmón. Esta es la lesión típica de un linfoma conjuntival. Por eso es súper importante ver los fondos de saco, vertir los párpados, ¿sí? Entonces, esta parte que se acuerden, por favor, de que, sí, veo un ojo súper normalito, pero también tengo que revisar a fondo todo, ¿no? Miren todo lo que puede haber debajo de los párpados. Bueno, y cuando diagnosticamos un linfoma en conjuntiva, hay 4 tipos. Cuando se biopsia esa lesión que les acabo de mostrar, el patólogo va a decir es un tipo extranodal, es un tipo folicular, es un tipo difuso o es un tipo de células del manto. Entonces, la supervivencia en cada diagnóstico es diferente. Los que le puse en verde son los que más supervivencia tienen. Si biopsiamos esa lesión y nos dice células del manto, es gravísimo, ¿sí? Porque miren, es 91% de mortalidad. Entonces, podemos salvar a un paciente,
al vertir un par puede ver esta lesión. ¿Sí? Se le puede estar pasando que tiene un linfoma sistémico o ya sea solo localizado, pero si lo sospechamos, lo mandamos y le ayudamos al paciente. ¿Listo? Y el manejo pues depende si es sistémico o localizado. Si está solo en órbita, en párpado o en conjuntiva, se puede hacer resección y hay que hacer sí o sí radioterapia. Es lo que Shields recomienda en sus artículos, la radiación que llama ellos boom boom. Pero bueno, creo que yo casi ni me acuerdo de eso tampoco. Y el tratamiento sistémico, que ya es quimioterapia, y con el rituximab creo que es uno de los medicamentos de elección en este caso. Muy bien. Bueno, yo pues simplemente es un complemento de la excelente revisión que hizo Eduardo sobre todo el recuento de los tumores conjuntivales, y pues quiero hablarles más de la experiencia que uno adquiere día a día trabajando sobre el diagnóstico y el manejo de estos casos. Entonces, la primera foto que les quiero mostrar es algo que a todos les puede llegar a sus ópticas o a sus consultorios, y eso es un pterigio, ¿sí? Es un pterigio, pues uno dice, no, eso es un pterigio y ya, y si el paciente no le molesta y todo, lo podemos dejar quietico. Pero este pterigio tiene características que lo alarman un poquito a uno cuando ha tenido cierta experiencia viendo estos casos. Como dijo Eduardo, aquí hay una zona más blanca, que es la famosa leucoplaquia, y si vemos el pterigio no solamente es esta zona, sino que se extiende aquí hasta el limbo inferior a las 6. Entonces, pareciera como una porción tan gelatinosa, parcialmente vascularizada, y con esos pterigios hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el origen del pterigio y el origen del neso es el mismo, que es la radiación ultravioleta. Bueno, Eduardo hizo un recuento muy interesante sobre la epidemiología de esta enfermedad. Es cierto que tener un neso en una persona joven es una señal de alarma, pero es sobre todo una señal de alarma para los países nórdicos, europeos, para los americanos. Para nosotros no tanto. Digamos que yo generalmente a los pacientes que tienen nesos y son jóvenes no les pido prueba de VIH. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un factor de riesgo mayor, que es la radiación ultravioleta, y la radiación ultravioleta que recibimos nosotros en el trópico es más dañina que la que reciben ellos. Entonces vemos muchos pacientes jóvenes, ¿sí? Pues de unas edades mucho más tempranas de las descritas clásicamente en toda esta literatura, y generalmente no, pues indagamos si tienen algún factor de riesgo para VIH, pero no es algo que hagamos de rutina, y es por eso, porque el factor de riesgo principal para nosotros es la radiación ultravioleta, no solamente las personas que trabajan al aire libre, en la calle y eso, o en los campos, sino el solo hecho de salir a la calle todos los días en una ciudad como esta, que el sol nos da arriba por lo que estamos pues cerca de la línea del Ecuador, y estamos en la altura, que tenemos una menor protección atmosférica, ya nos pone en riesgo para desarrollar esas patologías. A ver si esto, sí. Entonces, estos son ejemplos de NEUS, como lo dijo Eduardo. Puede haber diferentes variaciones de pigmento, digamos que no todos son densamente pigmentados. Aquí vemos uno que tiene un pigmento muy denso en el centro, pigmentos más tenues alrededor, y estos puntos claros que son los famosos quistes. En esta, que es una foto más grande de un NEUS también pequeño, están los quistes, que son los puntos claros. Y esto es algo que vemos con mucha frecuencia, y lo vemos mucha frecuencia en gente muy joven. Y generalmente los pacientes con NEUS conjuntivales dicen que ellos tienen eso desde que nacieron o en edades muy tempranas. Y muchas veces uno les diga, ¿y le ha crecido? Y dice, sí, me ha crecido, pero no ha cambiado de forma ni nada de eso. Pues ha crecido al igual que el ojo va creciendo durante el desarrollo de la vida, y son lesiones que no nos deben asustar ni alarmar. Yo recibo muchos pacientes a veces referidos de los oftalmólogos pediatras, con esto los papás un poco ansiosos queriendo que uno les quite esta lesión desde muy chiquitos, y la verdad es que siempre los convenzo de que los observemos.
porque hacer cirugía de conjuntiva en niños no es tan sencillo, porque la cicatrización es muy exagerada. Entonces, a veces cambiamos un mal por otro, quitamos un nevus como este que no le estaba haciendo ningún daño y les dejamos con un pseudoterigio que les incomoda mucho más. Entonces, por eso trato de convencerlos de no operarse a edades tempranas y siempre les digo, si el niño cuando cumpla 16, 17, o la niña, perdón, que son las más vanidosas y las que más quieren tener sus ojos limpiecitos, cuando cumpla 16, 17, 18 años, si le incomoda tener el lunar, se lo podemos quitar, pero más pequeños de esos, si no tenemos ningún factor de riesgo, preferimos dejarlo quieto y simplemente explicarles que eso es algo completamente benigno. Esto pues para complementar lo que dijo Eduardo, cuando él decía que una lesión, una conjuntiva pigmentada de un solo ojo es peligrosa, es totalmente cierto, pero cuando tenemos conjuntivas pigmentadas de los dos ojos y una piel oscura, podemos estar tranquilos. Eso se llama una melanosis racial y eso no tiene ningún factor de riesgo para malignizarse. Ahora, siempre hay excepción a la regla y hay pacientes con pieles oscuras, incluso afrodescendientes, que pueden desarrollar melanomas de conjuntiva, pero esto no es un factor de riesgo para eso, sino eso sería un melanoma de conjuntiva de nuevo. Estos son los casos de los que hablaba Eduardo, de pigmentos más tenues localizados en diferentes zonas. Lo que él decía, la melanosis adquirida primaria sin atipia no tiene riesgo de malignidad. La melanosis adquirida con atipia sí tiene un riesgo grande de transformarse en un melanoma y de hecho muchos lo describen como un melanoma in situ, que solamente compromete el tejido epitelial de la conjuntiva y lo debemos tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que clínicamente no tenemos cómo diferenciar una melanosis adquirida primaria con atipia de una sin atipia. Entonces, estos pacientes los tenemos que hacer biopsia para que el patólogo, ojalá un patólogo con experiencia en tejidos oculares, nos diga si tiene atipia o no, y ahí en adelante proceder con el tratamiento. Es tan alto el riesgo de que desarrollen un melanoma invasivo que todos los pacientes a los que les hacemos biopsia y nos dicen tienen una melanosis con atipia, no nos conformamos solo con quitar la lesión pigmentada, sino que a esos pacientes les damos tratamiento adicional con quimioterapia en gotas con mitomicina C, porque asumimos que toda la conjuntiva tiene el riesgo de desarrollar atipia celular. Bueno, estos son diferentes ejemplos de eso y si ustedes miran, este por ejemplo de abajo se puede confundir fácilmente con un terigio, ¿sí? Estas son las lesiones más en placa, esta es una lesión más gelatinosa, lesiones pues yo las llamo usualmente papilomatosas cuando tienen todos esos vasos en sacacorchos o puntiformes y esta pues es una lesión escamosa mucho más evidente. Esto, como les decía, es una melanosis adquirida primaria con atipia, las anteriores eran sin atipia, después de biopsia. Y sobre la hiperplasia linfoidea reactiva, como no es un melanoma, sino es algo reactivo a inflamación o a infección, lo que vemos muchas veces es en los fondos de saco estas lesiones foliculares confluentes. Entonces no siempre se ha desarrollado la placa salmón de la que hablaba Eduardo, que esa es característica del linfoma, sino que muchas veces vemos son estos folículos confluentes en los fondos de saco, arriba del pliegue semilunar, y a eso tenemos que ponerle atención también. Esto pues sí es un carcinoma escamocelular invasivo, no un NESO o NIC que les llamo yo generalmente, sino esto es un carcinoma invasivo. El NIC no tiene riesgo de metástasis porque no ha invadido el estroma, entonces no ha estado en contacto con los vasos sanguíneos sistémicos. El carcinoma escamocelular sí tiene un riesgo de metástasis y generalmente hacen metástasis a los ganglios linfáticos del cuello. Y esto es un melanoma ocasionado por una melanosis adquirida primaria. Lo que les decía Eduardo, cuando vean pigmento en la conjuntiva tarsal de esta manera, una lesión nodular así en el pliegue, algo tan agresivo, eso es un melanoma y ahí pues ya entran a jugar otras cosas como el riesgo que tiene de desarrollar metástasis
que hace unos años era prácticamente una sentencia para estos pacientes. Hoy en día hay nuevos tratamientos para el cáncer, o sea, el manejo del cáncer sistémico ha cambiado rotundamente y hoy en día hay un tratamiento con inmunoterapia que es efectivo en los pacientes con melanoma cutáneo y melanoma conjuntival, que son enfermedades iguales, con inmunoterapia. Y en esos casos en los que ya tienen metástasis, la sobrevida ha mejorado muchísimo gracias a este desarrollo de estos nuevos medicamentos. Y esta es la lesión salmón de la que hablaba Eduardo, característica en la que tenemos que descartar un linfoma sistémico y tenemos que estar también orientar ese diagnóstico. En cuanto al tratamiento local de esto, el tratamiento quirúrgico es útil, pero a veces es imposible porque no podemos resecar. Si ustedes miran, esta paciente tiene desde la carúncula, toda la conjuntiva tarsal y conjuntiva vulvar comprometida. No podemos resecar todo eso, entonces a veces es muy difícil el manejo local de estas lesiones, así sean conjuntivales únicas, unilaterales. Entonces nos apoyamos siempre con los hematólogos y muchas veces el tratamiento de elección es el que mencionaba Eduardo, el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal muy efectivo para estas lesiones que son originadas de los linfocitos B. La radioterapia, aunque es supremamente efectiva, en la conjuntiva no es tan popular y es muy difícil que los radioterapeutas hagan tratamiento a las lesiones conjuntivales por el riesgo de daño del segmento anterior del ojo. Entonces es muy tóxica para el segmento anterior, entonces puede ser muy complicado. Cuando es un linfoma de órbita, no hay nada como la radioterapia que funciona de maravilla y el riesgo es muy bajo, pero cuando está tan cerca de la córnea y del segmento anterior, podemos tener serias complicaciones de defectos epiteliales crónicos, persistentes, desarrollo de glaucoma, una cantidad de cosas. Vamos a ver ahora qué nos sale. Listo, entonces, esto es un tip que les quiero dar a todos, y es que hay una forma muy útil de diferenciar un neso de un pterigio, y es con las tinciones, los colorantes que tenemos a la mano en los consultorios. No sé si algunos de ustedes trabajan en sitios donde toman fotografías de segmento anterior. Entonces, generalmente los oftalmólogos, cuando queremos fotografiar una lesión, pedimos fotos a color de segmento anterior más tinción con verderizamina. Y si ustedes miran en esta foto, pues en la lámpara uno grande puede diferenciar la lesión, pero no es tan clara del resto de la conjuntiva. Y cuando le ponemos el verderizamina, miren cómo se tiñe de bonita la lesión y queda ahí demarcado. ¿Por qué se tiñen estas lesiones? Porque el epitelio dañado capta estos colorantes, así como lo capta cuando hay un ojo seco y ese tipo de cosas. Estas lesiones neoplásicas o malignas o premalignas siempre se tiñen cuando son de origen escamoso con estos colorantes. Entonces el verderizamina es el más útil de todos, es con el que mejor se ve, pero la fluoresceína que tenemos todos los días en el consultorio también es muy útil. Y este paciente, por ejemplo, tenía una lesión gelatinosa que ocupaba casi toda la córnea, muy difícil de ver, de hecho la mayoría de ustedes ahí sentados no la ven, pero miren toda la tinción que produce con la fluoresceína. Entonces nos ayuda mucho a confirmar el diagnóstico y nos ayuda también a orientarnos para saber cuando vamos a hacer una resección, una cirugía, de dónde a dónde tenemos que quitar. Y si decidimos no hacer cirugía, sino que vamos a hacer tratamiento tópico con las quimioterapias de las que habló o inmunoterapias de las que habló Eduardo, también ver cómo se va reduciendo todo eso si lo tenemos bien documentado. El tratamiento, pues este es un ejemplo, esta es una lesión, no sé qué tanto la alcancen a ver. Si dividimos el ojo en reloj, como dijo Eduardo, va desde las 12 hasta casi las 7 o a las 7. Gelatinosa en la periferia de la córnea, pero aquí ya se está acercando un poco hacia el reborde pupilar. A este paciente decidimos darle hace muchos años tratamiento con interferón cuando no era tan costoso y era fácil de conseguir. Hoy en día es muy difícil de conseguir y un frasquito de gotas de interferón para 15 días vale 2 millones de pesos. Entonces
ahorita les voy a mostrar por qué no se justifica formularlo ya. Entonces decidimos usar tratamiento con interferón primario para no tener que hacer una resección tan extensa en la córnea. Vemos aquí, esto fue a los 4 meses de tratamiento, como la mayoría de la lesión ha ido desapareciendo, queda una isla acá inferior, esta de aquí arriba, y vemos como después de 7 meses de tratamiento la córnea está completamente limpia y la lesión desapareció. También el interferón es útil inyectado, como lo dijo Eduardo. Yo lo he usado más que todo para estos pacientes con carcinomas escamocelulares en los que uno hace la resección, pone crioterapia durante la cirugía, y en este paciente tuvimos un borde profundo positivo, entonces le pusimos 6 inyecciones de interferón y este es el resultado posoperatorio. Ese paciente no tuvo ninguna recurrencia, lo usamos como un tratamiento adyuvante después de la resección, sobre todo por el compromiso del borde profundo. La mitomicina es un agente muy efectivo, es un agente muy tóxico, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno lo usa. Entonces este paciente tenía un gran compromiso en la córnea nasal, no sé si lo alcanzan a ver ahí, casi todo comprometido con la fluoresceína, y vemos como después de tratamiento, solamente 10 días de tratamiento con mitomicina, la tinción desaparece y la córnea queda completamente limpia. Entonces es un tratamiento muy útil. ¿Qué requisito tenemos para poder utilizar la mitomicina? Que la superficie ocular esté sana, o sea, que sea un paciente que no tenga un ojo seco, ni siquiera leve, sino que la córnea tiene que estar perfectamente epitelizada, sin queratitis, que sea un paciente que no acabamos de operar, sino que ya lleva un tiempo, si le hicimos cirugía y lo queremos usar adicional, que esté perfectamente cicatrizado todo, porque podemos tener serios problemas de defectos epiteliales, úlceras de córnea, y eso puede terminar siendo una pesadilla. Otro ejemplo mire, este por ejemplo es un paciente en el que el tumor, no tengo una foto clínica, pero el tumor le cubría toda la córnea al paciente. Esta es una foto de una VM y vemos como esta es la córnea, este es el iris y esta es la masa que tenía por delante el paciente. Le dimos tratamiento con mitomicina en gotas y miren cómo se redujo todo este grosor de esta masa a esto, y lo pudimos llevar a cirugía y quitar el resto de lo que tenía el paciente. El VM es muy importante en esos casos en los que no tenemos una visualización del segmento anterior, porque estos tumores pueden invadir el segmento anterior y pues el tratamiento es distinto. Ya en ese caso necesitaría una enucleación, pero entonces el VM nos ayuda a orientarnos de si es un ojo que podemos tratar de conservar o no. Este es un paciente joven que tuvo importantes cambios visuales, no sé qué tanto se vea desde allá, pero es un paciente que tenía unas manchas blancas gelatinosas que venían desde nasal y temporal en el centro de la córnea. Este paciente consultó por mala visión. Este paciente les puede llegar a ustedes, no, es que necesito que me cambien las gafas porque ya no estoy viendo bien. Y es un paciente que tiene esta patología. No tenía ningún otro síntoma, tenía esta lesión en la córnea difícil de visualizar. Con la fluoresceína miren cómo se ve una tinción punteada y se ve la división entre las dos lesiones. A este paciente le hicimos tratamiento con la mitomicina, ¿sí? Al iniciar, durante el tratamiento con mitomicina, uno generalmente no ve un cambio importante, incluso la lesión se ve igual, pero cuando vemos a estos pacientes, es un medicamento que sigue actuando, queda en la memoria, en el DNA de esas células, y sigue actuando, y cuando vemos el paciente un mes después, entonces tenemos un resultado como este. El paciente recuperó la visión 20/20 con sus gafas, y afortunadamente después de varios años no ha hecho ninguna recurrencia de la lesión. Y el otro agente que se usa es el 5-fluoruracilo, que también es menos tóxico que la mitomicina, es también económico como la mitomicina, y con este el tratamiento lo hacemos un poquito más escalonado. Usamos 7 días de tratamiento, descansa el paciente 3 semanas, otros 7 días de tratamiento, descansa 3 semanas y otros 7 días de tratamiento. Y aquí vemos una lesión en la periferia de la córnea, gelatinosa, con los vasos amputados que no llegan al borde de la lesión,
y después del tratamiento con el fluoracilo la lesión se ha resuelto, la mayoría de los vasos se ha resuelto y quedan solamente unos microvasos ahí en el limbo y la lesión desapareció. Entonces, también podemos combinar terapias. ¿Qué hacemos a veces? Combinamos, este es un paciente que tenía estas lesiones gelatinosas en la córnea periférica, arriba y abajo, ¿sí? A este paciente, este sí era un paciente de VIH positivo, le empezamos, y esta lesión ahí arriba, le empezamos tratamiento con mitomicina, logramos reducir el tamaño del tumor, lo llevamos a cirugía y quedó todo limpio después al quitarle esas lesiones residuales. Como decía Eduardo, uno puede reducir para no hacer una resección tan grande y luego ya hacer una resección más pequeña y localizada para que el resultado sea mejor, para conservar más células de limbo. Esta es una señora, es uno de los casos más dramáticos que yo he visto. Si ustedes miran, hay pigmento en todas partes, en la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva tarsal inferior llena de pigmento, en la carúncula e incluso en la piel. Entonces, esta es una paciente que tenía una melanosis primaria difusa y tenía un melanoma nodular en la conjuntiva y un melanoma cutáneo también. A esta paciente le dimos tratamiento con mitomicina y miren cómo pasó de esto a esto con las gotas. ¿Qué pasa? La mitomicina es muy útil y todas estas gotas son útiles cuando el compromiso es solamente del epitelio, hablando de las capas iniciales de las que habló Eduardo en la presentación. Cuando ya los tumores invaden el estroma, las gotas no alcanzan a llegar y hacer efectivamente un tratamiento allí. Entonces, en esos casos es mejor o inyectar o hacer cirugía. Entonces, logramos reducir todo lo que había epitelial, quedaron las lesiones que ya se consideraban melanoma y lo que hicimos fue hacer una cirugía y miren cómo quedó la paciente después de la cirugía, quedó con una pequeña lesión residual que se quitó en un segundo tiempo. Desafortunadamente esta paciente ya había desarrollado una metástasis y falleció por este tumor. Entonces, este es otro caso muy interesante en la que vemos que hay una melanosis en el limbo y también hay melanosis en la conjuntiva vulvar, y esto ya se considera por el tamaño y por el aspecto una melanosis nodular. Esta es una córnea que es un melanoma nodular, perdón. Esta es una córnea que estaba en muy mal estado. Entonces yo les acabo de decir, para poder dar la mitomicina, que es lo que realmente funciona en estas lesiones pigmentadas, necesitamos una superficie ocular sana. No podíamos darle la mitomicina para reducir y luego resecar, entonces le dimos la voltereta. Resecamos primero y luego dimos el tratamiento tópico. Y este es el resultado de esta paciente. Entonces, hicimos fue una cirurreducción. Quitamos todo lo que había en el limbo y las lesiones nodulares de arriba, ¿sí? No nos preocupamos tanto por lo que había en la periferia. Le hicimos un injerto de conjuntiva y de limbo tomado del otro ojo, que lo pusimos acá. Ese injerto nos dio un epitelio sano a la conjuntiva y después le pude dar la mitomicina para tratar de limpiar eso. Funcionó muy bien por mucho tiempo, pero estos tumores, estos melanomas conjuntivales tienden a ser recaídas, así uno los trate con todo el armamento que tenemos. Y esta señora ha hecho 4, no sé, ella pues tendría una indicación de una exenteración hace un tiempo, pero desafortunadamente, pues primero la señora no ha querido la exenteración y le van saliendo cada 2 años, le sale un nodulito en alguna parte. Y pues vamos a cirugía, se lo quitamos, le ponemos crioterapia, le hacemos todos los estudios de extensión, miramos cerebro, huesos, ganglios, tórax, abdomen con TACS y todas esas cosas, y la señora nunca ha desarrollado una metástasis. Entonces es un tumor muy agresivo localmente, pero sistémicamente se ha comportado muy bien. Y eso nos lo explica la citogenética de los tumores. Entonces hoy en día hay una parte genética de los tumores que nos dicen que hay tumores que por algún motivo no son tan agresivos y no producen metástasis. Ok, entonces
aquí les tenía un título que es Consideraciones Especiales. ¿Qué pasa en la primera diapositiva que les mostré? Un pterigio, pero con unos factores de riesgo. Tenemos el mismo factor de riesgo con unas características de riesgo, perdón. Tenemos el mismo factor de riesgo para desarrollar pterigios y para desarrollar nesos, que es la luz ultravioleta. Entonces, y depende mucho de la localización geográfica. Por eso, en los artículos de la doctora Shields no hablan mucho de estas cosas porque los americanos casi que ni siquiera tienen pterigios. Los pterigios los tienen en la población latina que ha migrado hacia allá, y los cirujanos oftalmológicos americanos no saben operar pterigios, por lo mismo. Entonces, nosotros en cambio, pues Eduardo, ¿cuántos habrá hecho en su residencia en el Hospital de la Samaritana? Entonces, nosotros decidimos mirar en Fundonal, hacer un estudio sobre qué tan frecuente existen al tiempo un neso y un pterigio. Y encontramos ciertas cosas. En Perú está descrito que el 4.2% de los pterigios tenían ya cambios displásicos hacia neoplasia. Y en Australia, que es otro sitio donde el sol también es muy dañino por la ubicación geográfica, podía llegar casi hasta el 10%, 9.8%. Entonces nos dispusimos en la tarea de recoger una serie de unos pacientes que los clasificamos, pues que fueran pacientes que iban a ser llevados a cirugía de pterigio, ordenada por otros oftalmólogos, los evaluábamos clínicamente e incluimos 113 casos. En total se terminaron estudiando 99 casos, 67 de esos casos, la mayoría eran mujeres, pero no eran pacientes de neso, sino eran pacientes de pterigio. ¿Sí? Y la edad promedio era de 47 años, solo 6 fumadores y un caso de VIH. Y encontramos estos factores de riesgo. 12 casos tenían leucoplaquia, 22 casos tenían porción gelatinosa, 2 casos vasos amputados y 2 casos tenían una queratinización. Hicimos la resección del pterigio y se envió el pterigio a patología. Y la patóloga nos reportó que 7 casos de los que estudiamos, o sea, el 7%, que eran diagnosticados en el consultorio como pterigio, que eran ordenados para cirugía de pterigio, ya tenían cambios displásicos y se consideraba un pterigio con un neso coexistente. Bueno, entonces encontramos que el único factor de riesgo definitivamente era la radiación ultravioleta, y que no había tantos factores clínicos que se repitieran, sino que eran más bien aislados. Uy, se me otra vez. Listo. Y lo otro que les quiero compartir es otro estudio que hicimos en Fundonal, que nos facilita mucho la vida a nosotros cuando hacemos cirugía, sobre todo en tumores en los que es muy difícil diferenciar hasta dónde llega la lesión y dónde empieza el tejido sano. Como dijo Eduardo, uno hace una resección, pero quita tejido sano de más o menos entre 2 y 3 milímetros para asegurarse de que lo quitó completo. Al ver que las tinciones como la fluoresceína y el verde lisamina nos demarcan muy bien el tumor, entonces se nos ocurrió usarlos antes de cirugía, cuando el paciente iba a ser llevado a cirugía. La fluoresceína no nos sirve porque necesitaríamos la luz de cobalto y eso, y los microscopios, la mayoría no tienen esas cosas, pero vieron cómo tenía bien el verde lisamina y encontramos, lo que hicimos fue que dividimos los pacientes en 2 grupos. Iban a ser llevados a cirugía de neso. A la mitad les pusimos tinción antes de la cirugía y a la mitad no. Y encontramos que el 98% de los pacientes a los que les poníamos la tinción, los bordes de resección reportados por la patóloga, eran negativos. O sea, solamente teníamos un 2% de bordes de resección positivos. Mientras que los que eran llevados a cirugía sin verde lisamina, el 84% tenían bordes negativos y un 16% tenían bordes positivos. Luego miramos esos mismos pacientes, buscamos las historias para encontrar cuáles tenían seguimiento a 2 años y encontramos que de los pacientes que habíamos operado,
el 91.9% había tenido control a 6 meses y a los 12 meses el 69.4%, que no había ningún tipo de toxicidad con los tratamientos adicionales que habíamos dado y que la recurrencia era del 4.8%, o sea, un 5% de los pacientes habían vuelto a tener una lesión. Pero encontramos que los del verdeligsamina, los que estaban positivos con verdeligsamina, solo el 3% habían hecho recurrencias, mientras con la técnica convencional el 6%. Entonces, lo que hicimos fue darnos cuenta de que definitivamente había un beneficio de teñir estos pacientes y llevarlos de una forma más segura a cirugía. Entonces, pues, en breve, eso es más o menos un recuento de lo que vemos todos los días, de lo que hacemos todos los días y de lo que nos inquietan estos tumores, porque uno, pues yo estudié oncología ocular pensando que iba a curar melanomas de coroides, y cuando llegué a Colombia nuevamente y empecé a trabajar me di cuenta que el 90% de mi trabajo es en la conjuntiva. Entonces van surgiendo ideas, van apareciendo cosas y ahí también uno tiene cómo hacer un impacto porque es lo más prevalente que tenemos. Y eso es básicamente lo que tenía que compartir con ustedes hoy. No sé si tengan dudas o preguntas, algo que quieran que aclaremos.